dispositivos podemos ir desde lo más sencillo a lo más complejo, pero que bueno, que esto básicamente por ejemplo este que parece sí lo más avanzado, que es el acceso mediante móvil e internet, es algo que ya se está utilizando en muchas comunidades relevantes. Otro aspecto sería, dentro de esa misma asignatura, pues todos los dispositivos, tanto hidráulicos como electrónicos, de lo que conlleva una red colectiva. Y ya pasaríamos a la siguiente asignatura, que también es del mismo tipo que la anterior, es decir, propiamente descriptiva de lo que es la automatización del riego. Pero en vez de tratar lo que es una red colectiva, aquí ya hablaríamos de redes privadas o redes de lo que, de lo que es el consumidor del riego, en este caso de la parcela del agricultor. Entonces, pues ahí ya entraríamos en lo que es la automatización del cabezal de riego con toda la serie de filtros, válvulas, etcétera, programadores de riego, etcétera. Dentro de esa misma asignatura, y lo veremos también desarrollado por compañeros de la Universidad Politécnica de Cartagena que están trabajando con nosotros, pues estaría quizá los avances que se están dando en este tipo de instalaciones, que sería la utilización de redes de sensores inalámbricos para el control del riego. De esto os hablarán los compañeros de la Universidad Politécnica de Cartagena. Yo doy un pequeño esbozo, pero que bueno, pues se trataría de eso, de utilizar una serie de sensores en campo que controlarían las variables agroclimáticas, la propia planta, y a partir de esa información llegaría a un programador o a una, en este caso ya tendríamos un control un poco más exhaustivo para, en función de esa información que le llega, pues programar un riego. Es decir, aquí ya estamos introduciendo algoritmos de control. En las asignaturas 3 y 4 se toca el aspecto de automatización, programación y gestión del riego. La 3 en concreto se centra en jardines e invernaderos, mientras que la programación y gestión del riego se ve en la asignatura 4. Básicamente, pues familiarizar al alumno y también, bueno, pues para que en este caso muchos de ustedes esto ya será bastante repetitivo, pero habrá otros que no, que vendrán de otro sector, a lo mejor que es más de la parte de electrónica, y entonces pues a lo mejor los algoritmos de control de riego, etcétera, etcétera, pues le pilla un poco más de lejos. Entonces, eso también es necesario dentro de los conocimientos para la automatización del telecontrol, para poderlos introducir dentro de los programadores o autómatas programables que se utilizan para el control tanto del riego como, bueno, pues en el caso concreto de los invernaderos, pues para el control del clima. La asignatura 5 ya entra de lleno en la parte electrónica. Entonces, bueno, pues da unos esbozos de lo que sería pues, la electrónica y cómo hay que considerar a la electrónica o cuál es la electrónica que se utiliza en estos sería para la gestión del riego, sobre todo a la hora de elaborar o configurar un determinado sensor. Y bueno, podemos utilizar sensores que ya estén en el mercado y crear nosotros pues, un dispositivo para la captación de datos y la ejecución de órdenes, o bien también poder fabricar sensores. Entonces, bueno, pues con esa se dan unas nociones. Está claro que en un máster tampoco es que
se vaya a conocer de lleno toda esta parte que, bueno, pues que es bastante, tiene su complicación y tiene su complejidad, pero sobre todo para que se tenga una visión global. Se verá, pues, por un lado lo que es la teoría y los fundamentos principales de electrónica, y se usan también una serie de simuladores o programas de simulación. Entonces, eso también es necesario a la hora de poder elaborar determinados dispositivos. La asignatura 6 trata, o es bastante descriptiva a la hora sobre todo describe aquellos sensores más utilizados dentro del campo del riego. Entonces, pues bueno, pues principalmente son los sensores que conlleva, por ejemplo, una estación agrometeorológica, los sensores de suelo que hay, tanto de humedad, de salinidad, etcétera, sensores de planta, y bueno, todo ello pues conforma lo que sería el dispositivo final. La asignatura 7 está relacionada también con electrónica, y entonces, bueno, pues básicamente lo que se explica aquí sería lo que son los fundamentos de automatismos, cómo funciona un autómata programable, a la vez que se utiliza un software para su programación. Entonces, bueno, pues en esta asignatura pues, se dan los fundamentos para automatismos cableados y programados. Los autómatas en principio se han utilizado en industria, y la adaptación a los sistemas de riego pues se está haciendo cada vez más. Incluso, pues bueno, pues hay veces que hay dispositivos que son demasiado complejos para las órdenes que puede llevar un autómata de riego. Entonces la idea es poder configurar un dispositivo lo más adaptado posible a las necesidades de la instalación de riego, sobre todo para que luego a la hora de poderlo utilizar o poderlo vender en el mercado, pues sea lo más barato posible. Dentro también de este desarrollo de automatismos cableados y programados está, pues, se ven por encima los interfaces humano-máquina y el software adaptado para este tipo de dispositivos. La asignatura 8 también está relacionada con la electrónica, y bueno, pues en este caso es ya la parte del diseño de sistemas SCADA. Los sistemas SCADA son pues los sistemas para el control y adquisición de datos, y al final, pues bueno, pues se ve en una pantalla de ordenador o en una pantalla de, como hemos visto, pues una pantalla táctil, flexible, y entonces se ve lo que es la configuración de la instalación. Esto se ha utilizado pues, en muchos tipos de industria. Aquí, por ejemplo, está aplicado para lo que es el abonado. Me parece que es, bueno, esto me parece que es para una planta de coches, que no sé, pero bueno, que se puede utilizar para, por ejemplo, abonado NPK, por ejemplo, en invernaderos. Y entonces, bueno, pues se ven los principios para programar una SCADA. Para programar una SCADA hay muchos lenguajes de programación, y en este máster en concreto hemos trabajado sobre todo con LabVIEW. El lenguaje de programación LabVIEW, aunque no es un software libre, sí que es bastante versátil y permite integrar muchos tipos de lenguajes de programación a la hora de adaptarlo a un sistema SCADA. Entonces, pues, bueno, pues, en principio que los expertos son los de la Politécnica de Cartagena, vieron más adecuado la incorporación de
este software, y la verdad es que nos está dando resultados bastante buenos. Dentro de ese mismo tema de los sistemas SCADA, pues al final pues llegaríamos a lo que es la parte del control de los datos. Se resumiría en estos tres apartados. O bien una tarjeta de adquisición de datos, en este caso pues utilizamos la tarjeta de National Instrument, en la que hemos hecho algunos desarrollos de lo que mis compañeros. Podemos también los sistemas Compact Field Point, que son unos sistemas que recogen una mayor cantidad de datos, y el Compact Real, que es que quizás sería más complejo, ¿no? O los Compact Field Point, ¿cuál es más complejo? Compact Field Point o Compact Real más avanzado. Ya digo, dependiendo de las necesidades que tengamos en la instalación, pues pondremos un sistema u otro. Los Compact Real, por ejemplo, se utilizan sobre todo para experimentar, porque permiten una gran cantidad de procesado de información, pero luego a la hora de hacer un desarrollo comercial, pues habría que pues hacer una tarjeta, generar una tarjeta, y así aminoraríamos los costes. La otra asignatura, son 12 asignaturas. La asignatura 9 tiene que ver con todos los sistemas de telecomunicaciones. Esta asignatura es más bien descriptiva de todas las posibilidades que hay de comunicación. Mis compañeros de la Politécnica de Cartagena hablarán de los sistemas de comunicación utilizados en los desarrollos tecnológicos que están haciendo. Pero bueno, se interesa tener una visión genérica de todo lo que hay en el mercado en cuanto a lo que es los sistemas de telecomunicación. Entonces, pues bueno, pues en esta asignatura se le da cabida a todos esos, y ya pues dependiendo de las condiciones se adaptarán a los desarrollos propiamente dichos que tengamos. Dependiendo de los casos particulares, pues utilizaremos un sistema u otro. Es decir, no hay un único sistema de telecomunicación, sino que hay diferentes, y cada vez son más complejos. Y dependiendo de las condiciones, pues se utilizarán unos u otros. No me olvido, o no nos olvidamos, en la asignatura número 10, de la importancia de los sistemas de información geográfico, teledetección, todo lo que tiene que ver con fotogrametría aérea y su adaptación a los sistemas de control o de automatización y telecontrol del riego. Mediante los sistemas de información geográfico, mediante la teledetección, mediante la fotogrametría aérea, se tiene una información mucho más veraz de lo que está pasando en el campo. Entonces, pues bueno, pues si somos capaces de transmitir esa información o introducirla dentro de nuestros dispositivos de automatización, pues tendremos una información mucho más valiosa. Entonces, pues bueno, pues esa es la idea de por qué hemos introducido los sistemas de información geográfico y teledetección dentro de este máster. La asignatura 11 tiene que ver con otro recurso natural del que no habíamos hablado hasta ahora, bueno, también está relacionado indirectamente, y es la energía. Y la energía en este tipo de instalaciones, sobre todo cuando se mueven grandes cantidades de agua, sobre todo cuando hay pozos en las instalaciones, pues la energía es un factor importante. Entonces, todo lo que conlleve optimización de esta energía, pues será adecuado para incorporar dentro de nuestros sistemas de automatización y telecontrol. Entonces, pues bueno, pues en esta asignatura, la gestión del uso del agua y la energía y los sistemas de riego, sobre todo, pues bueno, pues
hacemos hincapié en las comunidades de regantes, pero bueno, es extensible tanto a